porque la imagen que hay, la opinión que hay en la calle sobre la política y los políticos es muy mala. Es malísima, diría yo. Pero un acto como este, a mí por lo menos me hace seguir manteniendo la cabeza alta, no por mí, sino por estos 78 hombres y mujeres que durante estos 35 años os han representado en vuestro ayuntamiento, os han servido, cada uno desde su posición política, todos seguros que con errores y con aciertos, todos seguros, como decía don Antonio Machado, con una parte de la verdad, porque nadie tiene la verdad completa, pero todos, absolutamente todos, servidores de su pueblo, servidores y servidoras de sus conciudadanos. Y ahora multiplicar esa cifra de 78 de Riate por los 770 ayuntamientos de Andalucía, por los miles de ayuntamientos de España, desde hace 35 años, miles, decenas de miles de hombres y mujeres dedicados a servir a sus conciudadanos. Y eso es, me parece a mí, un motivo de satisfacción y de orgullo, porque eso significa que más allá de que haya efectivamente quienes han ido o han venido a la política para aprovecharse de la política y no para servir a los demás, más allá de que haya quienes han confundido en la acción política, han traspasado la frontera entre lo público y lo privado y se han aprovechado para lo privado de lo público, más allá de que haya habido y haya gente que haya venido y esté en la política para aprovecharse de la política, la inmensa mayoría de las personas que se han dedicado en estos 35 años a la política, a los ayuntamientos, en las diputaciones, en los gobiernos autonómicos, en el gobierno central, en tantos y tantos otros lugares, la inmensa mayoría, como vuestros concejales y concejalas, han sido y son personas honradas. Personas, repito, que pueden cometer y han cometido y seguro que cometerán errores, pero que el balance del conjunto de esas decenas de miles de personas dedicadas al servicio público es un balance positivo, es un balance que hay que poner en valor. Y yo quiero darte la enhorabuena, Melchor, a ti y a la corporación actual, por haber tenido la idea de distinguir de esta forma a vuestros alcaldes, concejalas y concejalas. Porque en estos tiempos eso es necesario. Y repito, que ha habido y hay y habrá quienes en la política se hayan intentado aprovechar y se hayan aprovechado. Claro que sí. Esta mañana en la Facultad de Derecho de Málaga, dando una charla a alumnos y profesores, les decía yo, cuando tú vas al médico y no sales satisfecho de la consulta, no opinas que todos los médicos son tales y cuales, ¿no? Cuando tú te montas en un taxi y el taxista te ha engañado, te ha cobrado de más, tú no piensas que todos los taxistas son así, ¿verdad? Cuando tú vas a clase y tienes un profesor que no le preocupan los alumnos, que explica como si se estuviera explicando para él y no para que los alumnos aprendan y avancen, tú no piensas que todos los profesores son así. ¿Por qué se piensa que todos los políticos somos así? ¿Por qué se piensa que la política es así? Y repito, un acto como este es un acto de reivindicación de la política con mayúsculas, que es la política cercana, la política dedicada al servicio público, la política que en el 99% de los casos, además, se ha hecho de forma desinteresada. ¿Cuántos miles de concejales y concejalas en Andalucía, en España, ni han cobrado ni cobran un euro? Y lo hacen por dedicación y por entrega a los demás, porque creen en unas ideas, porque creen en su pueblo, porque creen en su ciudad. ¿Cuántos? Por lo tanto, en primer lugar, enhorabuena, Melchor, enhorabuena a la corporación por haber tenido esta iniciativa. Pero además también esta iniciativa me ha hecho a mí, a lo largo del acto, escuchando las palabras del alcalde, viendo las caras
de quienes están aquí y de quienes han subido a recibir los diplomas. Me han hecho pensar en qué es lo que en estos momentos está pasando con los ayuntamientos. Yo sé que soy el presidente del Parlamento y que el papel del presidente del Parlamento no puede ser el de entrar en la refriega política, porque es un cargo fundamentalmente institucional. Yo tengo que representar a todos los diputados y diputadas del Parlamento, que a su vez representan a todos los andaluces y las andaluzas. Pero yo tengo que ser fiel también a lo que ha votado el Parlamento que presido. Y el Parlamento que presido, quiero dejarlo aquí para que haya constancia, cree que la reforma de la administración local que se ha aprobado es una reforma que va en contra de los ayuntamientos y en contra de los intereses de los ciudadanos, porque va a significar a medio y largo plazo la pérdida y la devaluación de los servicios fundamentales para los ciudadanos que hoy, hasta ahora, han venido prestando los ayuntamientos en Andalucía y en el conjunto de España. Y lo quiero decir con claridad, porque también este acto debe ser de reivindicación de los ayuntamientos, del papel central de los ayuntamientos en la vida de los ciudadanos. Cuando una persona tiene un problema con un papel de algo que tenga que ver con la administración, de pensión, de la casa, de la luz, ¿a dónde va? ¿Qué va? ¿A la delegación provincial de la Junta de Andalucía en Málaga? ¿A Sevilla? ¿A Madrid? A su ayuntamiento, ¿verdad? Es la primera trinchera, es donde se está al pie del cañón. Yo he sido concejal durante 4 años en la ciudad de Córdoba. En la oposición, da igual, en la oposición, en el gobierno, un concejal, una concejala, un alcalde, una alcaldesa, son 365 días del año, 24 horas todos los 365 días del año, dedicados a escuchar y a atender y a estar pendientes de los ciudadanos y las ciudadanas. Eso es lo más grande que hay en política, lo más grande que hay. Y por lo tanto, si hay una decisión que pone en riesgo el papel, ese papel de primera trinchera, de primera respuesta, de primera atención a las necesidades y a los problemas de los ciudadanos, si hay una medida que pone en riesgo eso, yo estoy en la obligación de denunciarla, de decir que por ese camino no se va a mejorar nuestra democracia. Al contrario, necesitamos mejorar nuestra democracia. Necesitamos, para recuperar esa confianza que se ha perdido en la política, para renovar el compromiso de los ciudadanos con sus representantes, sean concejales, sean diputados, sean senadores, sean gobernantes, para que haya un proceso de regeneración de nuestra democracia. ¿Qué es lo que necesitamos? Hay que partir de la base, y la base son los ayuntamientos. Hay que reivindicar el papel central de los ayuntamientos en esa regeneración democrática, porque es donde más directa se da la relación entre el representante y el representado. El concejal o la concejala no se puede permitir el lujo de estar encerrado en un despacho. Los ciudadanos no se lo permiten. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es llevar ese espíritu municipalista, ese espíritu de los concejales y concejalas, de todas las fuerzas políticas, en todos los ayuntamientos de Andalucía y de España, llevarlo al resto de las instituciones. Lo que hay que hacer es conseguir que los diputados y diputadas seamos también como concejales y concejalas y estemos con los ciudadanos y estemos pendientes de los ciudadanos y atendamos a los ciudadanos y les escuchemos. Unas veces se les podrá resolver los problemas, otras veces no, pero lo menos que se despacha para que nuestra democracia se regenere es que demos la cara los políticos, que demos la cara para explicar las cosas, para defender aquello en lo que creemos y para criticar aquello que no compartimos y también para escuchar las opiniones, las críticas de los ciudadanos y ciudadanas, porque si no conseguimos recuperar esa confianza en la política, da lo mismo quien sea hoy presidente del Parlamento, yo dejaré de serlo, vendrá otro u otra, de mi partido o de otro partido, dará igual, lo que se perderá es la confianza en las instituciones democráticas. Y las instituciones democráticas, lo sabemos muy bien en esta tierra nuestra, en Andalucía, lo sabéis muy bien en Arriate, y lo saben muy bien los concejales de la primera corporación. La democracia empieza precisamente desde el momento en que los ciudadanos y ciudadanas saben que su representante, que su concejal, que su concejala, que su diputado, su diputada, está allí porque lo ha puesto a él con su voto. Y por lo tanto tiene que rendirle cuentas al ciudadano y a la ciudadana. No podemos ir hacia una regeneración de nuestra democracia si no es precisamente llevando esa
forma de hacer política, esa forma de estar cerca de los ciudadanos que tienen los ayuntamientos, que tienen los concejales y concejalas, los alcaldes y alcaldesas, llevándola al resto de las instituciones. Porque, no me voy a extender mucho más, porque es un día de celebración, sin duda, pero es también, creo, un día en el que tenemos que aprovechar todos para reflexionar sobre lo que está pasando. Yo digo siempre una cosa: política se hace siempre, en todos los sitios, a todas horas, y la hace todo el mundo. Los que tenemos ya unos años, ¿verdad?, y aquí hay unos pocos que tienen los mismos o más que yo, cuando estábamos en la escuela, en el instituto, los que tuvimos la suerte de poder ir al instituto porque teníamos una beca o porque sus padres tuvieran dinero, no es mi caso, que era hijo de maestro y por lo tanto de maestro de los años 50, ya se pueden imaginar, los que íbamos a la escuela entonces, el profesor de aquella asignatura, ¿se acuerdan los que tienen años?, que se llamaba Formación del Espíritu Nacional, que a veces era hasta una persona que iba con camisa azul y con los correajes a dar clases, porque eran de Falange. Esa persona decía que no nos metiéramos en política. Niños, vosotros no os metáis en política, la política es algo muy malo. Nos lo decía él, que vivía de la formación política, porque él se dedicaba a impartir doctrinas de la Falange española tradicionalista y de las ONG. Política hace todo el mundo, mirad. Política hace el que paga los impuestos responsablemente, y la hace también el que no paga sus impuestos y engaña a Hacienda. Política hace el que respeta el mobiliario urbano, y la hace el que destroza el mobiliario urbano simplemente por el placer de destrozar lo público, porque como lo público por lo visto no es de nadie, pues piensa que eso se puede destrozar. Política hace el empresario que es responsable y que cuando han venido las vacas flacas ha preferido renunciar a parte de su beneficio para mantener el empleo en su empresa. Y política hace el empresario que ha preferido, para mantener su beneficio, no renunciar a su beneficio y despedir trabajadores. Esas son formas de hacer política. La clave está en quién la hace, en nombre de quién y cómo se hace la política. Si todos nos dejamos llevar por esa desconfianza en la política, si el conjunto de la población en Andalucía, en España, se deja llevar por la desconfianza en la política, al final, ¿quién hará la política? ¿En nombre de quién? Ya lo decía Machado. Lo decía Machado. No escuchéis a esas voces de la antipolítica, porque harán política ellos y la harán en vuestra contra. La política es la forma de organizarnos en colectividad, de vivir en común, de organizar el funcionamiento de la sociedad. Y nuestro sistema político tiene hoy un problema de crisis de confianza, seguro. Tiene hoy un problema de desconfianza, de desafección, de descrédito de la política. Pero eso es como, siguiendo el ejemplo que decía antes, si yo voy al médico o voy al hospital y no estoy satisfecho con la atención recibida, a nadie se le ocurre decir que lo que hay que hacer es eliminar los hospitales y los centros de salud. Lo que habrá que hacer es mejorar el sistema sanitario para que funcione mejor. Pues con la política pasa igual. Los ciudadanos hay que convencerles, hay que persuadirles a toda la población de que ellos tienen en sus manos el instrumento, a través de la participación en los procesos electorales y a través de su participación en los cauces de participación que se van abriendo, que cada vez se van abriendo más, y desde luego en Andalucía se van a abrir más a partir de la ley de participación ciudadana, por ejemplo, como se van a abrir más a partir de la ley de transparencia que estamos ya trabajando en el Parlamento sobre ella. A través de esos mecanismos de participación, los ciudadanos van a poder darle el giro y la orientación que quieran a la política. No hay que resignarse a que lo que hoy tenemos y lo que hoy pasa en la política en España es algo inevitable. Tenemos el poder del voto, tenemos el poder de la participación, de ser activos ciudadanos, y por lo tanto, en la medida en que hoy se ha hecho un reconocimiento en Arriate a quienes tuvieron ese afán de comprometerse con su pueblo, de comprometerse con sus convecinos y convecinas, que hicieron posible poner en pie unas corporaciones democráticas a partir prácticamente de la nada, porque si en el Arriate de 1979 no había ni instituto, ni centro de salud en condiciones, ni había buenas carreteras, ni había una agricultura que funcionara y que se modernizara,
El que se avanzara como se ha avanzado en Arriate, como en tantos pueblos de Andalucía, es gracias al poder democrático del voto, a que hubo una corporación democrática primera y luego vinieron otras, a que los ciudadanos de Arriate fueron configurando cómo querían que fuera y que funcionara su pueblo. Y eso es lo que ha hecho avanzar a Arriate, como ha hecho avanzar a Andalucía y al conjunto de España. Ahí está el poder de la política, el poder de la política democrática. Y lo que hay es que reivindicar la política democrática, reivindicar la exigencia de transparencia, de participación, de apartar de la política a los que no son honrados. Claro que sí, contundentemente. Pero desde luego no caer en la trampa de creer que la política es los casos aislados, por muy importantes y graves que sean, de personas corrompidas, de personas que se han prestado a aprovecharse de lo público, en beneficio privado. Me parece que esa es la gran lección de los 78 hombres y mujeres que han sido homenajeados esta tarde. Y yo por eso quería referirme a esas dos cuestiones, al papel fundamental de los ayuntamientos en la vida democrática y al papel fundamental de la política y a la nobleza de la acción política cuando es ejercida desde la honestidad, desde la ejemplaridad, desde la transparencia y cuando los ciudadanos y ciudadanas controlan, vigilan, participan y deciden democráticamente con su voto. Me parece que esos son los dos elementos de reflexión que merecían esta tarde, a poner en mi boca como presidente del Parlamento. Y termino dando la enhorabuena a todos los homenajeados y homenajeadas, deseando que dentro de otros 35 años Arriate pueda volver a celebrar un acto como este, porque eso significará que hemos seguido avanzando, que habéis seguido avanzando y que quienes hoy tienen muy pocos años podrán mirar hacia atrás y decir: los hombres y mujeres que vinieron antes que nosotros trabajaron por nuestro pueblo como lo hemos hecho nosotros, nos dejaron un pueblo mejor que el que ellos encontraron, y nosotros, los de dentro de 35 años, se empeñarán, como habéis hecho vosotros, como estáis haciendo los de ahora, por conseguir mejorar la vida de la gente, que al final cambiar para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas es lo único que de verdad justifica y legitima plenamente la política. Por eso, muchas gracias y enhorabuena. Reiterar por último nuevamente las felicitaciones a todos y cada uno de los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Arriate y finalizar el acto solicitando de que nos tomemos un aperitivo entre familias aquí en este salón de La Pacheca, con productos exclusivos comprados aquí en los comercios del pueblo. Muchas gracias a todos.